bruja Isabella Cortés. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a desmenuzar juntos una de esas historias de terror reales, de esas que muchos de ustedes, la raza que nos escucha desde todas partes, me han estado mandando al correo y a la página de Facebook. Y de verdad, si ustedes tienen una experiencia así de pesada, por favor mándenla al correo o a la página para que yo la pueda leer, investigar un poco y platicarla aquí con toda la comunidad. Gracias de todo corazón a todos los que se animan a contarnos sus vivencias. A ver, gente, acomódense bien, vayan por un café, apaguen la luz si se atreven, porque el caso de hoy está... Híjole, la neta está muy fuerte. Me lo manda una chica a la que vamos a llamar Fernanda. Fer, como le dicen de cariño. Ella es originaria del puerto de Veracruz, pero la historia que nos cuenta pasó hace ya varios años, cuando ella apenas iba a entrar a la prepa. Fíjense en este detalle, para que vayamos armando el escenario en nuestra cabeza. Fer vivía en un pueblo un poco alejado, así que cuando le tocó entrar a la preparatoria, sus papás decidieron mandarla a estudiar a Jalapa. Como la escuela le quedaba súper lejos de la casa de sus familiares, sus papás hicieron el esfuerzo y le rentaron un cuarto. Pero no cualquier cuarto, amigos, era el clásico cuarto de azotea. Ya saben cómo son esas casas antiguas en el centro, ¿no? Subes unas escaleras de caracol todas oxidadas, llegas a la azotea donde están los tendederos, el tinaco gigante de rotoplas y ahí, en una esquinita, un cuarto de tabique con techo de lámina y cemento. Yo me imagino a Fer, una chavita de unos 15 años, viviendo sola ahí. Sus papás eran súper alivianados, de mente muy abierta. Confiaban en ella al 100% porque Fer siempre fue de buenas calificaciones, una chava súper tranquila. Le decían que mientras ella sacara buenas notas, no había bronca si salía con sus amigas a comer unos tacos en la noche o si llegaba a las 10 u 11 a su cuarto. Y sí le daban permiso de tener novio, pero con la advertencia de siempre, que se cuidara, que viviera su etapa de estudiante sin adelantarse a cosas de adultos. Fer siempre les hizo caso. Durante el primer año, o sea en primer semestre y segundo semestre, todo estuvo súper tranquilo. Fer me cuenta en el correo que ella dormía en una especie de tapanco, una camita elevada que tenía el cuarto para ahorrar espacio. Todo bien, el sonido de los perros ladrando a lo lejos en la madrugada, el ruido de algún camión de basura o el clásico claxon de los taxis, todo muy normal. Pero espérense, porque esto apenas empieza. Resulta que cuando Fer pasa a tercer semestre, conoce a un chavo. Vamos a llamarle Mauricio. Mau era más grande que ella. Él nació en 1994. Ya estaba en la universidad, tenía su propio carro, un Chevy viejito y la trataba como princesa. La llevaba al cine, la invitaba a cenar tamales o esquites, súper atento el chavo. Llevaban como 2 meses saliendo cuando los invitan a una peda, a una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Aquí es donde la cosa ya no cuadra, amigos. Escuchen esto. Esa noche en la fiesta, pues hubo ambiente, música y Fer se tomó un par de cervezas. Nada grave, pero sí andaba un poquito alegre. Cuando la fiesta se acaba, Mau la lleva de regreso a su cuarto de azotea. Ya pasaban de las 11 de la noche. Suben las escaleras, llegan a la puerta de lámina del cuarto y aquí, les digo la neta, hasta a mí me da un poco de cosa imaginar la escena, porque la azotea estaba a oscuras, solo iluminada por el foco amarillo de la calle. Mau, que también andaba medio entonado por las cervezas, se armó de valor. Antes de que Fel abriera la candado de su puerta, la jaló hacia él, la abrazó fuerte y le dio un beso. Un beso ya más apasionado. Fer, por instinto y por miedo a que la dueña de la casa, que vivía abajo, los escuchara y le fuera con el chisme a sus papás, lo empujó suavecito. Le dijo que no manchara, que ya se fuera, que era tarde y al día siguiente tenía clases. Mau se ríe, se despide y se va. Fer entra a su cuarto, se pone la pijama, se lava los dientes, apaga la luz y se sube a su tapanco a dormir. Estaba súper cansada, así que cerró los ojos y, según me cuenta, se quedó profundamente dormida en cuestión de minutos. Pero de la nada, Fer empieza a sentir que le falta el aire, una presión horrible en el pecho. Abre los ojos de golpe y en medio de la oscuridad de su cuarto escucha clarito cómo alguien está subiendo los escalones de madera de su tapanco. A ver, detengámonos un segundo. Imagínense estar solos, en la madrugada en una casa vieja y escuchar pasos dentro de tu propio cuarto cerrado con llave. Cualquiera en su lugar ya hubiera salido corriendo, la verdad. Fer se quedó helada.
Ella pensó, lógicamente, seguro es un ratero, seguro dejé mal cerrado el candado y alguien se metió. Volteó la vista hacia el borde del tapanco y ahí vio una silueta. Era la sombra de un hombre, un chavo, se veía joven por la complexión, pero no le veía la cara. Todo era una mancha negra. Fer apenas iba a abrir la boca para gritar, para preguntar quién era, y les juro que aquí se me pone la piel de gallina. La silueta, en lugar de caminar hacia ella, dio un salto, un brinco imposible, desde la orilla del tapanco hasta donde estaba Fer. Le cayó encima, le aplastó el estómago. Fer sintió un peso brutal, como si le hubieran dejado caer un bloque de cemento encima. Y en ese instante, amigos, esta sombra le agarra las dos muñecas y se las clava contra el colchón con una fuerza inhumana. Fer no podía ni respirar, la neta. Y lo peor de todo, escuchen esto porque aquí se pone rarísimo, la sombra se le acerca a la cara y con una voz ronca, súper enojada, le empieza a gritar. Le decía, no tienes permiso de verlo. ¿Quién le dio permiso de besarte? No lo vas a volver a ver. ¿Me oíste? Así como lo oyen, gente, una voz llena de rabia, de celos. Fer cuenta que la sombra soltó sus manos y se le fue directo al cuello. La empezó a ahorcar. La neta, qué miedo. Yo no sé qué hubiera hecho. Ella intentó defenderse, patalear, meter las manos, pero estaba completamente paralizada. Era como si la fuerza de esa cosa la tuviera inmovilizada por completo. Ahí es cuando Fer se da cuenta de que eso no era un ratero, no era un humano, era algo del más allá. Entonces, en su desesperación, cierra los ojos y empieza a rezar mentalmente. Empieza a rezar un Padre Nuestro con todas sus fuerzas. Y fíjense en este detalle. Apenas empieza a rezar en su mente, la sombra afloja un poco las manos, se separa un poquito y le dice al oído, rezar no te va a servir de nada, no sirve de nada. Por hoy te la paso y te voy a soltar. Pero escúchame bien, no vuelvas a salir con ese tipo. Y de la nada desaparece. Fer da un respiro profundo, de esos que te jalan todo el aire de golpe, y se incorpora en la cama. Estaba sudando frío, el corazón le latía a 1000 por hora. Uno pensaría, pues fue una pesadilla, fue la famosa parálisis del sueño, ¿no? Pero espérense, porque Fer se baja del tapanco temblando, va a prender el foco, se mete al bañito que tenía ahí mismo y se mira en el espejo. Amigos, tenía las marcas de unos dedos bien marcadas en el cuello y en las muñecas unos moretones rojizos que ya se le estaban haciendo morados, como si la hubieran apretado de verdad. Yo les juro que aquí ya se me puso la piel de gallina nomás de imaginármelo. Fer, muerta de miedo, agarra su celular y le marca a Mau. Eran apenas las 12:30 de la noche, o sea, no había pasado casi nada de tiempo desde que él la había dejado en la puerta. Le contesta Mau, medio adormilado, y Fer, llorando a mares, le cuenta todo. Él se saca de onda, obviamente, y le dice, tranquila Fer, seguro el cuarto tiene malas vibras. Como nunca has hecho una limpia desde que llegaste, seguro es una mala energía acumulada. Trata de dormir. Mañana paso por ti saliendo de la prepa, compro unas veladoras, un poco de copal y pasamos a limpiar el cuarto. Vas a ver que no pasa nada. Total que esa noche Fer no durmió casi nada, hasta como las 3 de la mañana, que se quedó rendida por el puro cansancio. Al día siguiente, Mauricio cumplió su promesa. Compró unas veladoras blancas, un poco de incienso y le hizo una pequeña limpia al cuarto. Pusieron las veladoras en una esquina, rezaron un poco para pedir permiso de habitar el lugar y la verdad es que funcionó. Durante unas 2 semanas, el cuarto de azotea de Fer volvió a ser el lugar tranquilo de siempre. Pero les digo algo, gente, cuando las cosas se calman tan de repente, a veces es porque viene algo peor. Resulta que como a las 2 semanas de esa limpieza, una amiga de su salón, a la que llamaremos Jimena, cumplía años. Jimena también vivía sola, pero en un cuartito de una vecindad ahí mismo en Jalapa, un lugar con un patio compartido, ya se imaginarán el estilo. Después de ir a cenar unos tacos y tomarse unas cervezas, Jimena les dice a sus amigas, oigan, jálense para mi cuarto, compramos más cosas y ahí la seguimos. Se fueron como 10 personas al principio, pero ya en la madrugada nomás quedaban Fer, Jimena y otras 3 chavas. El cuarto de Jimena era chiquito y Fer ya andaba súper cansada, aparte de que el alcohol ya le estaba pegando. Así que les dice, chicas, la neta yo ya no aguanto, me voy a subir a dormir a tu tapanco, Jimena.
Ustedes síganle platicando. Las demás le dijeron que sí, que no había bronca. Fer se sube y se acuesta. A ver, déjenme hacer memoria de cómo me lo relató en el correo. Ajá, ella dice que desde arriba podía ver a sus amigas abajo, que poco a poco se fueron quedando dormidas en el piso de cemento, sobre unas cobijas, la pura fiesta terminada. Y en eso, estando Fer en ese estado de duermevela, ve clarito cómo alguien empuja la puerta del cuarto de Jimena. Un chavo entra, cierra la puerta con cuidado y empieza a subir los escalones del tapanco directo hacia donde estaba ella. Aquí es donde la mente te juega chueco, porque Fer cuenta que vio perfectamente el rostro de este muchacho. Era un joven de unos 24 o 25 años, súper guapo, bien parecido, con una mirada muy tranquila. No se veía como un fantasma translúcido ni nada de eso, se veía como una persona normal de carne y hueso. El chavo se sienta en la orilla de la cama y con una voz muy suave le dice: «Oye, hazme un campito, ¿me dejas dormir contigo?» Y les digo la verdad, amigos, cualquiera se hubiera asustado o hubiera gritado para despertar a sus amigas. Pero Fer no sintió nada de miedo. Al contrario, se le hizo de lo más normal, como si estuviera hipnotizada. Se hizo a un lado, pegándose a la pared de ladrillos, y dejó que este muchacho se acostara a su lado. Se dio la vuelta y se quedó profundamente dormida. A la mañana siguiente, Fer despierta. Obviamente el muchacho guapo ya no estaba. Se baja del tapanco, ve que dos amigas ya se habían ido y Jimena se estaba lavando los dientes en el lavadero de afuera de la vecindad. Fer se le acerca y le pregunta, con toda la naturalidad del mundo: «Oye, Jimena, ¿qué onda con el chavo que llegó anoche? ¿Es tu pariente o tu amigo, el que subió a dormir al tapanco?» Jimena se le queda viendo con cara de «¿Qué te pasa?», y le contesta: «¿Cuál chavo, Fer? Nosotras fuimos las únicas que nos quedamos. Yo le eché el pasador a la puerta desde adentro. Nadie entró en toda la noche». Fer se quedó helada. Trató de convencerse a sí misma de que había sido un sueño muy vívido por el cansancio y las cervezas, pero en el fondo sabía que ese muchacho era real y que ese encuentro marcaba el inicio de una verdadera pesadilla. Después de esa noche, la vida de Fer dio un giro de 180 grados. Según me cuenta, empezó a cambiar muchísimo de actitud. De ser una chava alegre, platicadora, se volvió súper aislada. Empezó a soñar casi todas las noches con este mismo muchacho guapo. En los sueños, él la llevaba a pasear por lugares que ella no conocía, parques antiguos, calles empedradas, como si fueran novios de toda la vida. Pero en la vida real, Fer estaba insoportable. Ella misma me lo confiesa en el correo. Veía a sus amigas y le caían mal de la nada. No quería hablar con nadie. Su novio, Mauricio, intentaba sacarla a pasear, pero a mitad de camino ella le inventaba que le dolía la cabeza o simplemente le empezaba a gritar por cualquier tontería para que la regresara a su cuarto. Mauricio aguantó un tiempo. La neta, el chavo la quería, pero llegó un punto en el que se hartó y terminaron cortando. Fer se quedó completamente sola en su cuarto de azotea, nomás de la prepa a su casa, de su casa a la prepa, encerrada. Pero espérense, porque esto se va a poner súper oscuro. Yo mismo tuve que leer esta parte un par de veces para procesarla. Resulta que ya sin novio y aislada de todos, las visitas nocturnas de esta entidad cambiaron. Ya no eran sueños bonitos donde paseaban. Fer empezó a sentir cómo en las madrugadas una fuerza invisible la inmovilizaba en su cama. Era esa misma parálisis horrible de la primera vez, pero ahora sentía cómo alguien abusaba de ella. Era un ataque físico, amigos. Ella intentaba gritar, intentaba moverse, pero sus músculos estaban como de piedra. Y lo más aterrador, la prueba de que no era solo su imaginación, es que la mañana siguiente, cuando iba al baño, encontraba manchas en su ropa interior. Unas manchas de un líquido oscuro, como un lodo negruzco que tenía un olor asqueroso, como de agua estancada, un olor a putrefacción que no se quitaba con nada. Al principio esto le pasaba una vez a la semana, luego 2, después hasta 3 o 4 noches por semana. Imagínense el desgaste emocional y físico de esta pobre muchacha, ¿no? Y sumado a todo ese tormento, Fer empezó a tener otro sueño muy recurrente, un sueño rarísimo.
Soñaba que estaba dentro de una casa de campo antigua, como de los años 50 o 60 en un pueblo de México, rodeada de árboles gigantes. En el comedor de esa casa había una pareja de esposos cenando unos tamales. Fer cuenta que ella estaba parada detrás de la silla del esposo, así que solo le podía ver la espalda, pero a la esposa sí la veía de frente. Y escuchen bien esto, la cara de esa mujer, de esa esposa del pasado, era exactamente la cara de Fer, idéntica. Fer la veía reír y platicar con el esposo, pero la mujer del sueño jamás se daba cuenta de que Fer estaba parada ahí observándolos, como si Fer fuera un fantasma viendo el pasado. Con tantas noches sin dormir, con los ataques de esta entidad, el cuerpo de Fer empezó a cobrar la factura. Ella de por sí era delgadita, medía como 1,60 m y pesaba unos 42 kilos. La neta, gente, eso ya es desnutrición severa. Se veían los puros huesos, pálida, con unas ojeras horribles. Cuando sus papás fueron a visitarla desde Veracruz, se espantaron. Le decían: «Mija, ¿qué te está pasando? ¿No estás comiendo? ¿El dinero no te alcanza?». Fer, aterrada de que la tomaran por loca, se quedaba callada. Decía que solo era el estrés de los exámenes finales. Sus papás la llevaron al doctor, le hicieron análisis de todo y el médico les dijo que clínicamente estaba sana, que seguro era fatiga escolar y le recetó unas vitaminas. Los papás se quedaron más tranquilos, pero Fer sabía que las vitaminas no sirven contra lo que se la estaba consumiendo en las madrugadas. Ya estábamos casi al final del ciclo escolar, en los últimos meses del tercer semestre. Un día, en la prepa, Fer estaba parada en el pasillo del segundo piso, recargando en el barandal. Los demás estaban adentro de los salones tomando clase. El pasillo estaba vacío. De repente, Fer escucha una voz que le susurra desde abajo: «Fer, oye Fer». Ella se asoma por el barandal esperando a ver a algún compañero en el patio, pero no había nadie, y la voz le vuelve a hablar, ahora directo a la oreja: «Aviéntate, salta, acá abajo está muy divertido. Ven, aviéntate». Fer me cuenta que su mente se puso en blanco, como si la hubieran hipnotizado por completo. Lentamente, levantó una pierna y la pasó por encima del barandal. Estaba a punto de dejarse caer hacia el patio de concreto, cuando, gracias a Dios, el prefecto de disciplina salió de un salón, la vio y le gritó: «Oye, ¿qué te pasa? Bájate de ahí». El grito la sacó del trance. Fer parpadeó, se bajó de un salto, temblando, y se metió corriendo al salón sin entender qué demonios acababa de intentar hacer. Pero la cosa no paró ahí. Una vez terminados los exámenes, Fer ya estaba empacando sus cosas para regresar a su casa a Veracruz por las vacaciones. Ese día salió a comprar algo a la calle. Al llegar a un cruce, ella asegura que miró para ambos lados y la calle estaba completamente vacía. Ni un solo carro a la vista, ni una moto, ni siquiera un perro callejero. Dio el primer paso hacia la avenida y lo último que recuerda es escuchar los gritos desesperados de la gente en la banqueta. Un camión repartidor de refrescos la embistió de lleno. El golpe fue brutal. Fer salió por los aires y cayó al pavimento inconsciente. El chofer del camión alcanzó a frenar un poco, si no, la hubiera matado al instante. La ambulancia llegó rapidísimo. Se la llevaron de urgencia al hospital y cuando sus papás llegaron desde Veracruz, el diagnóstico fue desgarrador. Fer estaba en coma. Pasó un mes completo, 30 días, amigos, con Fer conectada a máquinas. Los doctores ya no le daban esperanzas a sus papás. Les dijeron la típica frase que nadie quiere escuchar: «Hicimos todo lo posible. Si llega a despertar, lo más probable es que quede en estado vegetativo». Sus papás, con el alma destrozada, decidieron pedir la alta voluntaria para llevársela a su casa y cuidarla allá, esperando un milagro. Y aquí es donde la historia da un giro que a mí personalmente me dejó pensando muchísimo. Mientras Fer estaba en coma en su cama, en Veracruz, ella no estaba simplemente dormida, ella estaba viviendo algo en el otro lado. Me cuenta que durante ese tiempo, ella se veía a sí misma caminando de la mano con aquel muchacho guapo de sus sueños. Él la llevaba por un campo inmenso que parecía iluminado por la luz del atardecer. Un cielo rojizo y amarillento, muy triste. Fer notaba algo rarísimo. La hierba alta del campo se movía de un lado a otro, como si soplara un viento muy fuerte.
pero ella no sentía ni la más mínima brisa en la cara. Caminaron y caminaron hasta llegar a una especie de mercado de pueblo. Había mucha gente comprando y vendiendo cosas, pero todos tenían la cabeza agachada. Y cuando Fer les miró los pies, se dio cuenta que nadie estaba pisando el suelo. Todos estaban flotando a unos centímetros de la tierra, deslizándose. A Fer le dio muchísimo miedo y se apegó al muchacho, preguntándole: ¿dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Él solo le sonreía y le decía: ya casi llegamos, no te preocupes. Siguieron caminando y atravesaron un bosque lleno de flores de un color rojo oscurísimo, casi negro. El ambiente se sentía pesado, asfixiante. Finalmente llegaron a la orilla de un río inmenso, de aguas grises. Ahí, anclado, había un barco gigantesco, antiguo y oxidado. El muchacho la miró y le dijo: «Listo, tenemos que subir a ese barco. Vente». Fer estaba a punto de poner un pie en la rampa de madera para subir al barco, cuando de la nada escucha la voz de su papá. Su papá la estaba llamando a gritos desde muy lejos. Al mismo tiempo, sintió cómo una fuerza invisible la jaló hacia atrás con una violencia tremenda. El muchacho se desesperó, se le borró la sonrisa y trató de agarrarla de las manos para jalarla hacia el barco, pero la fuerza que tiraba de Fer era muchísimo mayor. Se le soltó de las manos y en ese instante Fer abrió los ojos. Despertó del coma. Lo primero que vio fue el techo de su cuarto en Veracruz. Volteó la cabeza lentamente y ahí estaba su papá, llorando de emoción. Pero no estaba solo. A su lado estaba su tío Memo y un señor mayor, de unos 70 años, vestido con ropa de manta. Alguien a quien Fer no había visto en su vida. Era don Rufino, un curandero que trajeron de la región de Catemaco. A ver, déjenme explicarles cómo es que este curandero terminó en el cuarto de Fer, porque la forma en que llegó es increíble. Mientras Fer apenas recobraba el sentido, la familia estaba vuelta loca. Días después, cuando Fer ya podía hablar un poco mejor, su mamá le contó la verdad. Resulta que unas noches antes de que Fer despertara, su abuela materna, doña Lupe, tuvo un sueño. Doña Lupe soñó que estaba sentada en el patio de su casa cuando de pronto vio entrar por el portón a don Antonio, su esposo. El detalle aquí, amigos, es que don Antonio, el abuelo de Fer, llevaba muchísimos años de haber fallecido. En el sueño, doña Lupe se alegró muchísimo de verlo. Le dijo: «Viejo, qué milagro, cuánto tiempo sin verte». Pero don Antonio no venía a platicar, venía desesperado. La agarró del brazo y empezó a jalarla hacia la calle, diciéndole: «Apúrate, vieja, vámonos al centro. Tenemos que buscar a alguien para salvar a la niña. Si no nos apuramos, se nos va a ir». Doña Lupe se despertó de golpe en la madrugada, con el corazón en la garganta y un dolor de estómago por el susto. Al día siguiente, doña Lupe le cuenta el sueño a su hijo, el tío Memo. Como la vio tan alterada, el tío Memo le dijo: «Mamá, no te mortifiques, es la angustia por lo de Fer. Vamos a salir al centro a comernos unas memelas, a desayunar, para que te distraigas». Se fueron a una fondita en el centro, se sentaron a comer y en la mesa de enfrente estaba este señor mayor, don Rufino, comiendo un caldo. El tío Memo se dio cuenta de que el señor no dejaba de ver a doña Lupe. La miraba fijamente, pero con una mirada pesada, escaneándola. Doña Lupe se empezó a incomodar y le dijo a Memo: «Oye, ¿y a este señor qué le pasa? Ni lo conozco». Pagaron la cuenta rápido y salieron hacia el carro del tío Memo. Justo cuando iban a subirse, don Rufino sale de la fonda y les grita: «Oiga, señora Lupe, usted es Lupe, ¿verdad?». Doña Lupe se voltea espantada y le dice: «Sí, soy yo, pero yo a usted no lo conozco. ¿Cómo sabe mi nombre?». Don Rufino, con un acento muy marcado de la zona de los Tuxtlas, le responde sin rodeos: «Señora, usted tiene una nieta que se está muriendo, ¿verdad? Y los doctores ya la desahuciaron. Lléveme a su casa ahorita mismo, porque si no hacemos nada, esa muchacha no pasa de esta semana». Imagínense la cara del tío Memo. Cualquiera se enoja, ¿no? Pensó que el señor era un estafador o un loco y le iba a reclamar. Pero doña Lupe lo detuvo. Se acordó de las palabras del abuelo en el sueño:
Tenemos que buscar a alguien en el centro para salvar a la niña. Era demasiada coincidencia. Así que doña Lupe aceptó y llevaron a don Rufino a la casa de los papás de Fer. Cuando llegaron, don Rufino ni siquiera quiso entrar a la casa. Se quedó caminando en la banqueta, dándole vueltas a la fachada, murmurando cosas. De repente, se paró frente a la puerta principal y dijo en voz alta: «Híjole, esto está muy mal. Ya se la llevaron muy lejos. La tienen casi en la puerta de allá abajo. Esto no es un trabajo normal». Se volteó hacia la familia, que estaba aterrada en la sala viéndolo desde la ventana, y les dijo: «Voy a ir a prepararme. Mañana vengo a primera hora. Tengan fe». Y se fue. Al día siguiente, muy temprano, don Rufino regresó, pero esta vez venía acompañado de un chavo joven, de unos 30 años, que era su ayudante. Entraron a la casa. Don Rufino pidió 3 vasos de agua de cristal y le dijo al papá de Fer que los pusiera en el pequeño altar que tenían en la sala, al lado de la veladora de la Virgen. Se sentaron todos en la sala. Don Rufino prendió un puro de tabaco fuerte, echó humo por toda la habitación, cerró los ojos y dijo: «A la muchacha la viene siguiendo un muerto, un espíritu de un hombre que se le pegó desde que ella nació. Lo voy a hacer venir para hablar con él». Y de repente, gente, don Rufino miró hacia la puerta vacía de la entrada y gritó: «Pásale, métete de una vez». En ese segundo, el ayudante de don Rufino, el chavo de 30 años que estaba sentado en una silla, empezó a convulsionar. Un escalofrío brutal le recorrió el cuerpo, la cabeza se le fue hacia atrás y cuando volvió a bajar la mirada, su rostro había cambiado por completo. Tenía una expresión de odio absoluto. Don Rufino se le quedó viendo y le preguntó con autoridad: «¿Quién eres tú y por qué le estás haciendo este mal a la muchacha? Mira cómo la tienes, la familia está sufriendo». El ayudante, pero con una voz que no era la suya, una voz arrogante y fría, le contestó: «¿Y a ti qué te importa, viejo metiche? Ella es mía, nadie me la va a quitar. Si alguien se mete, le rompo el cuello». Don Rufino, sin inmutarse, le siguió sacando información. Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas de esta historia encajan de una forma que te vuela la cabeza. El espíritu, a través del ayudante, empezó a confesar. Dijo que su nombre era Julián, que era originario de un pueblo en el estado de Puebla. Había nacido en 1952. Resulta que en una vida pasada, en los años 70, Julián y Fer eran esposos. Se casaron súper enamorados, pero la tragedia los golpeó. A los pocos meses de casados, en 1977, la esposa de Julián, o sea, la vida pasada de Fer, cayó a un río profundo y murió ahogada. Julián se volvió loco de dolor, no soportó la pérdida. Al año siguiente, en 1978, a los 25 años de edad, se ahorcó en un árbol para irse con ella. El espíritu, con los ojos llenos de furia, les dijo a todos en la sala: «Ustedes no entienden. Yo la he estado esperando. Desde que ella volvió a nacer en este cuerpo la he estado cuidando. Yo soy quien espanta a cualquiera que se le quiera acercar. Yo era su guardián». Pero luego se fue a vivir sola y dejó que ese idiota la besara. Se refería a Mauricio, el novio del Chevy. Me dio tanta rabia ver cómo dejaba que otro la tocara, que decidí que ya era hora de llevármela conmigo al otro lado para estar juntos por siempre. Ella es mi esposa. La mamá de Fer, al escuchar todo esto, rompió en llanto. Se le hincó al muchacho poseído y le suplicó: «Por favor, Julián, te lo ruego, déjala en paz. Mírala, es una niña, apenas tiene la vida por delante. Te lo suplico por lo que más quieras, suéltala». Pero el espíritu soltó una carcajada seca y dijo: «No, ya casi es mía, no la voy a dejar ir». En ese momento el cuerpo del ayudante se desvaneció, cayendo al suelo completamente agotado. El espíritu había salido. Don Rufino apagó su puro, miró al papá de Fer y le dijo: «Pues ya escuchó. Por las buenas no quiso entender. Vamos a tener que sacarlo a la fuerza. Lléveme al cuarto donde está la niña». Subieron a la habitación donde Fer llevaba semanas en coma.
Don Rufino le dio los 3 vasos de agua del altar a los papás y les pidió que con una cucharita le dieran a beber un poco de esa agua a Fer, con una cucharita. Los papás, temblando, le empezaron a dar traguito por traguito. Si se le escurría por la comisura de los labios, se lo limpiaban y le daban más, hasta que se acabaron el agua de los 3 vasos. A ver, raza, pónganse en los zapatos de esos papás por un momento. Ver a tu hija ahí, casi en los huesos, conectada a la vida de puro milagro, y sabiendo que lo que la tiene así no es una enfermedad, sino un muerto que se la quiere llevar. Híjole, la neta yo me vuelvo loco de la desesperación. Pero fíjense en lo que hace don Rufino después. En cuanto Fer se traga la última gota de agua, el curandero se voltea y les dice a todos que se salgan del cuarto, que se salgan todos, la mamá, el tío Memo, la abuela, absolutamente todos, excepto el papá de Fer. Les advirtió con una voz súper tajante que por nada del mundo abrieran esa puerta, escucharan lo que escucharan. Total que todos se salen llorando y rezando. Adentro solo quedan Fer en la cama, su papá, don Rufino y el ayudante. Según me cuenta Fer en el correo, su papá le platicó después cada detalle de lo que pasó allá adentro, y de verdad parece sacado de una película de terror. Resulta que don Rufino saca de su morral de lana un cordón rojo, de esos gruesos, y un trapo negro. Le pide al papá que acerque una silla y se siente justo al lado de la cama, a menos de 1 metro de Fer. Entonces el curandero amarra una punta del cordón rojo al dedo índice de Fer y la otra punta se la amarra bien apretada al dedo pulgar del papá. Le dice: mira, te voy a vendar los ojos con este trapo negro y te vas a quedar calladito. Cuando yo te dé la señal, vas a empezar a gritar el nombre completo de tu hija y no vas a dejar de gritarlo, ¿me oíste? Sigue llamándola, pase lo que pase, sientas lo que sientas. Si te callas, el muerto nos gana el jalón y se la lleva al panteón. Imagínense la tensión en ese cuarto, amigos. El papá asiente con la cabeza, don Rufino le venda los ojos y el cuarto se queda en un silencio sepulcral. De repente, el papá empieza a escuchar cómo don Rufino y el muchacho ayudante empiezan a rezar, pero no era un Padre Nuestro ni un Ave María, era un dialecto raro. El papá cuenta que en cuanto empezó a gritar, sintió una ráfaga de viento helado soplándole directo en las orejas, un viento que aullaba, como si estuvieran en medio de un huracán, pero estaban encerrados en un cuarto con las ventanas cerradas. Y luego el clima de la habitación cambió por completo, el viento paró y el cuarto se empezó a calentar, pero no un calor normal, no. Dice el papá que se sentía como si los hubieran metido a un horno de panadería. El papá cuenta que en cuanto empezó a gritar, sintió una ráfaga de viento helado soplándole directo en las orejas, un viento que aullaba, como si estuvieran en medio de un huracán, pero estaban encerrados en un cuarto con las ventanas cerradas. Y luego el clima de la habitación cambió por completo, el viento paró y el cuarto se empezó a calentar, pero no un calor normal, no. Dice el papá que se sentía como si los hubieran metido a un horno de panadería. Empezó a sudar a chorros, la ropa se le pegaba al cuerpo, sentía que le faltaba el aire, pero él seguía gritando el nombre de Fer una y otra vez, sin parar, por más de 30 minutos. 30 minutos de estar a ciegas, asándose vivo, escuchando rezos en otra lengua y sintiendo que algo pesado caminaba alrededor de ellos. Yo me imagino que el señor ya no aguantaba, la verdad, cualquiera se hubiera desmayado de la presión. Pero bueno, volviendo al tema, de la nada el calor desaparece, así, de tajo. El cuarto vuelve a su temperatura normal, los rezos se detienen y don Rufino, con la respiración súper agitada, le dice: ya está, ya puedes callarte. El ayudante le quita la venda negra de los ojos al papá y le desamarra el cordón del dedo. El papá estaba exhausto, pálido, a punto del colapso. Don Rufino también se veía súper demacrado, como si le hubieran robado 10 años de vida en esa media hora. Pero espérense, porque aquí viene lo más fuerte.
Don Rufino saca un manojo de pirul y ruda, de esas ramas que usan para las limpias en los mercados, levanta a Fer para que quede sentada en la cama y empieza a dar como latigazos en el aire justo detrás de su espalda, sin tocarla. En ese momento Fer abre la boca y da una bocanada de aire. Su cuerpo se puso hirviendo, empezó a sudar como si le hubieran echado una cubeta de agua encima. Y de repente se inclina hacia adelante y vomita. Pero no vomitó comida porque llevaba un mes con suero. Vomitó un líquido asqueroso, un líquido aguado, medio rojizo pero oscuro, que apestaba a fierro viejo, a sangre estancada, un olor a pudrición que inundó toda la casa. Don Rufino, limpiándose el sudor de la frente, le dice al papá: «Acuéstela, límpiale la boca y bajemos todos». Ya la soltó. Como a los 10 minutos, ya estando todos abajo preparando un pequeño altar de agradecimiento que pidió el curandero, se escucha un ruido arriba. Todos suben corriendo, entran al cuarto y ahí estaba Fer, con los ojos abiertos, parpadeando, confundida. Híjole, gente, dicen que el grito que pegó la mamá de Fer desgarró a todos. Todos se abalanzaron a abrazarla, llorando, dándole gracias a Dios y a la Virgen. Era un milagro absoluto. Fer estaba viva y había regresado del coma. Don Rufino los dejó desahogarse un ratito y luego, con mucha calma, se acercó a Fer. Le puso en el cuello un pequeño escapulario rojo amarrado con un hilo especial y le dijo súper serio: «Escúchame bien, chamaca. Este hilo no te lo vas a quitar nunca, ni para bañarte ni para dormir. Te lo dejas puesto toda la vida». Luego el señor sacó un pedacito de papel de estraza, de esos donde envuelven las tortillas, y anotó una dirección. Era la dirección de un panteón en un pueblito escondido en la Sierra de Puebla. Le entregó el papelito al papá y le dio una última instrucción. Les dijo: «Este muchacho, Julián, no es un demonio, solo es un alma en pana que se quedó atorada por el amor tan grande que le tenía esta niña en su otra vida. Ya hicimos que la soltara de este plano, pero tienen que ir a su tumba. Cada 21 de mayo, sin falta, vayan a esa dirección en Puebla. Llévenle unas veladoras, unas flores y denle las gracias por haberla cuidado tantos años, pero pídanle que ya descanse en paz. Lo tienen que hacer por lo menos unos 5 años seguidos para que él encuentre la luz». El papá de Fer, llorando, sacó su cartera para pagarle a don Rufino. Quería darle todo lo que traía, pero el curandero levantó la mano y lo frenó. Le dijo: «No me debe nada, patrón. Yo no vine por dinero. Yo vine porque la noche anterior a encontrarnos en esa fonda, su suegro, don Antonio, se me apareció en un sueño». Así como lo oyen, amigos, don Rufino les confesó que él ni siquiera tenía planeado ir a Veracruz, pero en su sueño, un señor con sombrero y bigote canoso, que resultó ser el abuelo de Fer, se le hincó llorando y le suplicó que salvara a su nieta. Le dio santo y seña de cómo era doña Lupe y en qué fonda la iba a encontrar. El amor de un abuelo cruzó la barrera de la muerte para buscar a la única persona en este mundo que podía arrancar a Fer de las garras de ese espíritu. La neta, qué historia tan conmovedora y a la vez tan aterradora. Con el paso de las semanas, Fer se recuperó de una manera que los doctores del hospital no podían creer. Subió de peso, recuperó el color y volvió a ser la misma chava alegre de siempre. La dieron de alta al 100%, como si el camión nunca la hubiera atropellado. Y tal como lo prometieron, el 21 de mayo de ese año, toda la familia hizo el viaje desde Veracruz hasta ese pueblito en Puebla. Llegaron al panteón municipal, preguntaron por un tal Julián que había fallecido en 1978. Los sepultureros los llevaron hasta la lápida. Casualmente, ahí estaban unos sobrinos lejanos de Julián limpiando la tumba. Imagínense la cara de sorpresa de esa gente cuando vieron llegar a una familia completa de veracruzanos a dejarle flores a su tío que se había quitado la vida hacía décadas. Fer se paró frente a la cruz de cemento vieja, le puso unas veladoras, rezó en silencio y le dio las gracias. Esa misma noche, ya de regreso en su casa, Fer tuvo un último sueño. Me cuenta que volvió a ver el río de aguas grises, volvió a ver aquel barco inmenso y oxidado, pero esta vez ella estaba a salvo en la orilla y Julián ya estaba arriba del barco.
El muchacho guapo la miró desde la cubierta, le sonrió con mucha ternura y le hizo una seña de despedida con la mano. Cuando Julián se dio la vuelta para caminar hacia el interior del barco, Fer vio que en la espalda de su camisa de manta brillaban unas letras doradas que decían claramente «Nos volveremos a ver». Fer se despertó con una paz inmensa en el corazón. Hasta la fecha, ella y su familia siguen yendo cada 21 de mayo a Puebla a dejarle sus flores a Julián. Ella ya terminó su carrera, hizo su vida y jamás volvió a tener una parálisis del sueño ni volvió a ver sombras en su cuarto. Llegando a esta parte del correo, yo mismo me quedé pensando, gente, qué fuerte es el tema de las vidas pasadas, ¿no? Uno siempre piensa que los fantasmas son entes malos que nos quieren hacer daño porque sí, pero ¿qué pasa cuando ese fantasma te ama? ¿Qué pasa cuando ese muerto es alguien que te juró amor eterno hace 50 años y se negó a soltarte cuando volviste a nacer? Es algo que te vuela la cabeza de verdad. Hasta la fecha no sé cómo explicar esto lógicamente, pero me deja claro que los lazos del alma a veces son más fuertes que la misma muerte. ¿Ustedes qué opinan, raza? ¿Creen en las almas gemelas que se buscan vida tras vida? Déjenmelo aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus teorías. No olviden mandarme sus historias reales, esas que no le cuentan a nadie por miedo a que los tiren de a locos. Mándenlas al correo o a la página, yo las leo todas. Los primeros en comentar tendrán prioridad para el próximo caso que investiguemos, así que anden truchas. Descansen, gente, y tengan mucho cuidado esta noche, porque recuerden, a veces ese susurro extraño que escuchan en la azotea por la madrugada no es el viento.